Hola, aquí estamos desde Onda Studio con Michelle Rivero. Michelle, ¿cómo estás? Súper emocionada de estar aquí contigo. De verdad que esto es una historia, ¿verdad? El comienzo de una bonita historia. Realmente estamos... ¿Desde cuándo nosotros nos conocemos? Hace como 3 años. Yo diría más. Porque yo estuve 2 años en la AAPC. Hace 4 años, cuando yo era la presidenta de PRIMA, tú eras presidenta electa, yo creo, ¿verdad? Sí. De AAPC. Sí. Y ahí yo te hice un acercamiento para crear lo que era una alianza. Sí. ¿Verdad? No se pudo concretar, pero mira, Sí. estamos aquí realmente y hoy vamos a estar hablando los temas tuyos de oficina médica versus hospital, que son el área donde yo trabajo o donde me enfatizo. Así que esto de verdad... Tenemos bastante tela por hablar hoy, sí, definitivo. Vamos a estar hablando sobre lo que es la diferencia de los hospitales y oficina médica. Y ahí entonces nosotras vamos a hacer lo que es la comparación para que todo el mundo entienda cuáles son estos requisitos de oficina médica y cuáles son los requisitos de hospital y cómo nuestra profesión, lo que tú haces y lo que yo hago, lo podemos atemperar a esos escenarios, que obviamente tu escenario es mucho más abarcador, Sí. porque yo sé que no te quedas en oficina médica, es todo lo que es ambulatorio. Todo lo que es ambulatorio, sí. Servicios Y profesionales. en mi caso es hospital, que a pesar que pensamos que es un escenario porque es hospital, pero dentro del hospital pasan tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas disciplinas. Sí. Cuéntame un poco de oficina médica. Vamos a enfocar. Oficina médica, lo que tú te enfocas, facturación, auditoría, consultoría. Parecido también a lo que hace Infinity HIM Consulting. Correcto. Michelle está a través de PBS. Sí. Y Multiclinic Solution también tiene unas divisiones bien parecidas también a las mías, que vamos a estar hablando sobre eso. Sí. Pero en lo que es cuestión de facturación, vamos a ver cómo tú te enfocas en los CPT, ¿verdad? Yo sé que tú te enfocas, oficina médica más CPT. Sí. Y ICD-10, pero más enfocado en diagnóstico principal, con queja, ¿verdad? Sí. Ok. Sucede que donde yo entro en la fase del ciclo de ingresos, ya hay un proceso que ya corrió en la oficina médica. Y definitivamente, si esos procesos no se corren correctamente cuando esa reclamación llega a mis manos, pues depende de ello. Cuando esa reclamación llega a mis manos, pues hay 2 alternativas. O yo tengo que retroceder en el proceso y decir, ok, hay algo erróneo, no lo puedo procesar como reclamación, o tengo todo lo que necesito y puedo procesar la reclamación. Así que por eso es que yo trato de siempre ser como apoyo administrativo en lo que son las oficinas médicas, porque yo dependo 100% de esa ejecución. Esa es la fase principal del ciclo de ingresos, que es algo bastante parecido a lo que les sucede a ustedes. Lo que pasa es que el enfoque en cuestión de clasificación pues es distinto. Formularios son distintos. Y definitivamente la metodología de pago va a ser distinta. Así que sí, en el proceso que nosotros estamos trabajando es enfocado 100% en la 1500-0212, que es el formulario que utilizamos. Y sí, en efecto, lo que procesamos son códigos de CPT, que es lo que va a impactar directamente el pago, que fue lo que se le hizo al paciente. Y en diagnóstico, a diferencia de ustedes, es ICD-10 100 y ustedes usan ICD-10 PCS. Otros códigos que nosotros también ingresamos en la reclamación 1500 son los códigos HCPCS, que son los códigos de CMS. Aquí es donde yo siempre le digo a los estudiantes que cuando CMS difiere de lo que dice la AMA y dice, ok, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo, maybe en el libro, pues nosotros tenemos nuestra propia clasificación. Claro. Más o menos por ahí va la cosa. Sí, ahí cuando nosotros, ¿verdad? Yo sé que tú te enfocas más en el billing, la parte de billing, y HIM Consulting es más enfocado en lo que es codificación. Correcto. Realmente en un hospital, que eso muchas personas no lo saben, ¿verdad? Los pacientes van al departamento de record, manejo de información, record room, y van a pedir las copias de sus expedientes. Y en ese departamento es donde pasa la importancia del ciclo de ingreso. Porque en el departamento de record room, de manejo de información o administración de información de salud, es donde están las codificadoras. Es que en una oficina médica pudiera ser que tu compañía hace toda esa parte. Codifica y factura. Correcto. En un hospital no. En los hospitales en Puerto Rico se dividen los departamentos. Está el departamento de codificación pura, que está dentro del departamento de récord. ¿Por qué? Porque somos los que administramos la información de salud. Y bajo el reglamento de salud se dice que el responsable de toda la información de un hospital es el departamento de administración de información de salud. Yeah. Por lo tanto, esa información tiene que ser guardada según el cumplimiento de IPA, que todos aquí conocemos. Claro. El cumplimiento de IPA, que son
cada cuánto hay que guardar esos expedientes, cuándo es que se retiene, que también es bien diferente en oficina médica. Correcto. A quién se le divulga las copias, quiénes son los que tienen ese poder. Y realmente es bien interesante el Departamento de Administración de Información de Salud en los hospitales, conocido como Record Room, porque la gente desconoce que ahí es donde pasa la codificación. Si nosotros no codificamos, facturación no puede facturar. Valga la redundancia. No hay manera que facturación pueda codificar sin que pase por administración, ¿verdad? Por récord. Allí hay unas técnicas o técnicos que son unos expertos en las guías de ICD-10, CM, como mencionaste, y PCS, porque los procedimientos se hacen por PCS. Claro, hay algunos hospitales que ya están modernizándose o le dan esa responsabilidad de que también codifiquen la parte de CPT. Pero realmente los codificadores, el fuerte de ellos son las guías de ICD-10-CM con CPT y con PCS, discúlpame, con PCS, y obviamente conocer toda la historia del expediente. Esta técnica de codificación o este técnico de codificación tiene que leerse. Yo siempre digo que esto es como un chisme. Literal. Tú tienes que conocer por qué el paciente llegó al hospital y por qué se fue. Y ahí nos vamos con otras regulaciones, que es la UHDDS, ¿verdad? Uniform Hospital Discharge Dataset, que eso es lo que establece cuáles son las secuencias de los diagnósticos, cómo podemos conocer cuál es el diagnóstico principal, cuáles son los diagnósticos secundarios. Y ahí esa experta o experto leyendo el expediente, esa historia clínica, puede determinar qué fue lo que le pasó al paciente y por qué se fue el paciente, o por qué se murió el paciente, o por qué se trasladó, o por qué lo llevaron a un home, o por qué va para un centro de rehabilitación, porque va para recibir terapia física en su casa, porque tiene un referido. Todas estas cosas son bien importantes y hay veces que obviamente esto es información educativa para toda persona que nos está siguiendo aquí, porque muchas personas desconocen, los pacientes desconocen y también profesionales de la salud. Tenemos muchos compañeros que a veces pueden mezclar lo que tú haces con lo que yo hago y lo que yo hago. Muchas personas ahí me llaman, quiero una certificación de CPC. Y yo digo, Michelle. Claro. ¿Verdad? Claro, igualmente cuando quieren. Yo siempre les pregunto como que ¿cuál va a ser tu enfoque en la facturación? Si vas a trabajar facturación de oficina o tú vas a trabajar facturación de hospital. Porque definitivamente las dos organizaciones a las que nosotros representamos, y puedo decir que representamos porque fuimos presidenta de ambas asociaciones, cada una tiene su enfoque distinto. Cada quien, ¿verdad? Pues representamos una asociación, así que sí, una de las preguntas que yo siempre le hago a los estudiantes es cuál va a ser el enfoque. Y yo, ¿verdad? Reconozco que cada organización tiene un fuerte en sus certificaciones y definitivamente que PRGIMA y AGIMA, ellos definitivamente son los mejores en las certificaciones de todo lo que es codificación y facturación institucional. Y claro está, en la IAPC todo lo que tenga que ver con profesional. Y ellos tienen una gama de certificaciones, igualmente como los médicos. Yo les digo, así como los médicos se especializan, las certificaciones también están disponibles para ellos. Porque tú te puedes sacar una certificación, por ejemplo, para codificar dermatología, codificar sistema musculoesqueletal. Así que yo creo que las dos, ¿verdad?, que podemos decir que los representamos, lo podemos ver desde la fase A, desde la parte de la educación. Y por eso siempre definitivamente es bien importante orientar a nuestros colegas y a nuestros profesionales. Sí, a veces tenemos personas que están como que cogieron un curso de facturación y entonces quieren codificar en hospital. Sí. Y cuando ahí me llaman, yo les digo, espera, ¿no me puedes coger la repaso de CCS, que es de Certified Coding Specialist? No puedes coger eso porque eres facturadora. Realmente. Y aunque a veces la gente no lo pueda entender, un codificador y un facturador, sus mentes trabajan de manera diferente. Para mí, un facturador es bien directo. Es bien directo al grano. Quiero saber cuál es el diagnóstico, cuáles son los CPT. Entonces, un codificador no. Un codificador es más analítico. Lee, entiende. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué el médico me codificó, me diagnosticó este paciente con un CHF? Pero ¿cuáles son los elementos o estos requisitos positivos o estos indicadores? La palabra son estos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que hacen que ese CHF, ¿verdad? Ese diagnóstico sea positivo? Y ahí es que yo digo que es la diferencia, porque ya el facturador ya tiene los diagnósticos, ya tiene el tratamiento. Lo que sucede es que esto es más cultural. Porque definitivamente esto sucede en Puerto Rico. Porque si tú vas a Estados Unidos, allí cada quien tiene su rol. Y, ¿verdad? Y ese rol tiene una descripción.
Y debajo de esas descripciones hay procesos que tú tienes que seguir si eres codificador o si eres facturador en Puerto Rico. Culturalmente, y voy a hablar obviamente del aspecto de oficina, pues tenemos a secretaria, codificador, facturador en un solo rol. Y esto, pues, yo llevo una campaña de hace 10 años, puedo decir ya 11 años, llevo una campaña de que los roles aquí se tienen que dividir, se tienen que reconocer. Y cada quien debe de hacer lo suyo. Porque la secretaria, ¿verdad? Se le va a escapar información. So, ya va a estar recibiendo llamadas telefónicas, ya va a estar agendando citas, ya va a cobrar deducible, ya tiene que verificar si tiene la elegibilidad, ya tiene que verificar muchos procesos para que la parte inicial del ciclo de ingresos se dé. Entonces, es la misma que tenían codificando. Y en ese punto, sobre la codificación, en el aspecto de la oficina, estos profesionales que están bajo un modelo de capitación contractual con las aseguradoras requiere una codificación precisa, porque eso le va a impactar directamente el bolsillo. No, y ahora con los cambios. Definitivo. Ahora con los cambios de OPPS, que va a entrar en vigor ahora, creo que, pues, año fiscal 2027, que es octubre. Probablemente sí. Los médicos, pues, van a cambiar completamente. Yo considero, como lo estás haciendo súper bien, yo considero que los médicos ya deben empezar a sacar un presupuesto para pagarle a una codificadora que conozca de codificación y dividan los roles. Oye, facturadora para facturación y la codificadora, ¿por qué? Porque la codificadora conoce hacerle query al doctor. Claro. Oye, doctor, se le olvidó este diagnóstico, lo estás tratando, le estás haciendo una orden, lo monitoreaste. Documentalo para poder codificarlo. Mira este medicamento que le recetaste, pues quiere decir que tenía esta condición. Claro. ¿Por qué no lo documentó? Ah, que se me olvidó. Vea, y ese es el rol de la codificadora ahí. Que entra como esta persona que va a ayudar y va a llevar mano a mano al doctor para cositas que, ¿verdad?, que se les olvida durante la documentación. Y que les va a impactar financieramente. Porque lo que estamos, ¿verdad?, buscando es eso mismo, que el impacto financiero sea positivo y que no sea un factor que se pueda recobrar, que no caiga en fraude, que no caiga en abuso. Eso es lo que estamos haciendo en momentos preventivos. Yo creo que estamos en el punto perfecto para llevar el mensaje de prevenir. Y claro está, no sé si viste recientemente una de las licenciadas que da mucho, no puedo hablar mucho sobre ese tema, pero hay una licenciada que habla mucho en las convenciones. Y no sé si viste el asunto del Medicaid Payment Integrity, que es la unidad de pago integral en Puerto Rico, que se supone que se le asignó un fondo bastante alto para que desarrollaran esta oficina en Puerto Rico y procesaran casos, que hagan sus investigaciones, cuántos casos entonces ellos van a estar procesando. Y según, ¿verdad?, lo que salió en las noticias y lo que está llevando el mensaje de la licenciada es eso, que no están radicando los casos suficientes. Quiere decir que esto viene. Y yo digo, es como, ahí viene el cuco, va a llegar. Porque esta gente se está preparando para eso, se está preparando para auditar. Y el resultado de las auditorías, que es lo que están buscando, recobrar. Así que si no establecen los procesos desde ahora, que estamos en modo de prevención, pues lamentablemente lo que va a llegar es eso. Es lo que yo digo cuando establezco las conferencias de APR-DRG. Se parece un montón el modelo de OPPS, que va a cambiar. Si tú estás documentando, estás tratando a este paciente y no lo documentaste, vas a hacer ajustes. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que ayer salió un video que también lo estoy hablando. Lo que no se documenta no se hizo. Claro. Por lo tanto, no se justifica el tratamiento, no se justifica el diagnóstico. ¿Qué pasa? Si el médico, que eso tú eres la experta, si el médico trató a un paciente por X, Y, Z condición y no lo documentó, le estamos diciendo a la nación, y lo mismo pasa con los hospitales, que los hospitales se llama down coding, y Puerto Rico tiene down coding. Cuando hicieron una auditoría para el cumplimiento de APR-DRG, salió que Puerto Rico tiene down coding. ¿Por qué? Porque no hay los hospitales no estaban preparados porque estaban en el modelo de capitation. Una persona que se encargue de leer completamente ese expediente, que se supone que lo hagan las técnicas de codificación también. Y cuando hago auditoría me doy cuenta que está faltando el elemento de query, de llevar al doctor. ¿Qué pasa? Solamente se diagnostican los diagnósticos principales y diagnósticos finales, pero y todo el elemento de historial del paciente que tú lo estás monitoreando para que no se te complique en una hospitalización. Claro. Porque lo más probable pasa mucho en los pediátricos. Admitiste al paciente por bronquiolitis, pero el paciente está deshidratado. Que requiere tratamiento. Y lo dejaste 7 días, pero 5 días trataste la bronquiolitis, pero lo tuviste que dejar 2 días más por la deshidratación.
pues tienes que documentarlo. Claro. El paciente tiene una deshidratación y lo estás tratando 2 días más, documentalo. Pero si no, ¿qué pasa? Nos quedamos con la bronquiolitis y ya. Sí. ¿Qué pasa? Le estamos diciendo a la nación, estamos saludables. No tenemos complicaciones, no tenemos comorbilidades. Sí. De acuerdo a lo que le decimos a CMS, se asignan los fondos a los hospitales y a los médicos y a las aseguradoras. Pero, Leslie, ahí donde yo digo es como que en las reuniones donde se supone que estos temas se hablen, que están hablando de lo que van a, ¿verdad? El proyecto para que los fondos de Puerto Rico pues lleguen, porque sabemos que eso nos acaba los fondos de Medicaid en el 2027. Y todas estas reuniones, el Colegio de Médicos y la gobernadora y etcétera, ¿dónde está esto en la conversación? Porque de esto depende. No estamos nosotras. Exacto. Tenemos que O sea, estar de esto nosotras. depende, de esto definitivamente depende todo ese proceso, porque Que no de lo hay contrario no hay personal. estadísticas. O sea, yo soy una de las que yo digo, para mí las estadísticas no funcionan porque en Puerto Rico no se está ejecutando de manera correcta ese proceso y de donde se está, ¿verdad?, recogiendo esa información de la misma facturación, quiere decir que de la facturación que está llegando a las aseguradoras no está correcta. No es la correcta. Quiere decir que lo que la aseguradora está enviando al gobierno federal No no es es la lo correcta. correcto. Por tanto, pues nosotros no tenemos estadísticas correctas. No. Entonces, lo otro es, ya que dijiste el tema de la controversia, que dices el tema, ¿dónde están las personas que se supone que eduquen? Claro, a mí me han llamado para hacer conferencias, pero se quedan ahí. Sí. Oye, vamos a hacer un comunicado, vamos Sí. a educar a todo el mundo, Sí. a todas las entidades y corporaciones que se dedican a llegarle directamente a los médicos. Ahora mismo yo tengo una alianza con la Asociación Médica de Puerto Rico que está fundada desde 1902. ¿Y qué es lo que yo quiero? Llevar el mensaje a los médicos como debe ser, que de hecho te voy a invitar Claro. para que des una conferencia Eso también. está espectacular. Nosotros llevo ya como unos 2 años entrando a lo que son las convenciones de las mismas asociaciones de los médicos en su categoría profesional, en su, ¿verdad?, en su especialidad. Por ejemplo, el año pasado pues yo entré a lo de los radiólogos, entré a lo de los quiroprácticos, entré a varias asociaciones llevando obviamente mensajes de educación y casi siempre el enfoque es documentación con facturación. Claro, entonces, ejemplo, yo llevo ese enfoque y el médico está en el punto de facturación, pero es que eso no me toca a mí. Es que no, es que yo contrato un personal para eso, pero es que ese personal Es que mi igualmente esposa es la que depende factura. de lo que estás documentando. Que mi esposa es la que O la factura. esposa factura. Oye, no estamos en contra de que, ¿verdad?, No, claro. haya familiares, No, relaciones, excelente. que sean facturadores. Lo que queremos llevar es el mensaje de educación, ¿sabes? De que No se podemos eduquen. pretender de que cogemos un curso de 7 meses, 5 meses, no sé, lo que está por ahí sonando, de facturación y ya puedo sentarme a hacer un proceso de ejecución de facturación si no conocemos todos los requisitos que lleva ese formulario y si no reconocemos que necesitamos una buena codificación. Y definitivamente que ahí tenemos Y el mucho elemento por que tú y trabajar. yo hacemos, que es el elemento de auditoría. Definitivo. Yo, pues ahora mismito con esto de conferencia del APR-DRG, que es lo que comenzó en enero 1 del 2026, cuando esto iba a comenzar como para el 2018 y seguimos posponiéndonos y mira cuando comenzó. Como cuando venía lo de la ICDT. Exacto. Lo posponemos, lo Pues, posponemos. entonces, ¿qué pasó? Yo le digo a los hospitales, la única manera de conocer quién está cumpliendo y cómo estamos cumpliendo es con auditoría. Claro. Entonces estoy entrando a hacer auditoría, claro, tengo un personal cualificado para eso y yo les desarrollo también el plan de acción. Y yo sé que también tú lo haces. Si nosotros no auditamos, nosotros no sabemos cómo estamos. Y a veces, es parte del manual de cumplimiento de los AIG. y a veces creemos que el que está incumpliendo es el doctor. Y ¿sabes qué? Yo me he llevado la sorpresa de cuando audito, que es el Departamento de Codificación y Facturación. Pero eso no sale en las noticias. No. Los médicos se nos van de Puerto Rico, las noticias. Los médicos se nos van de Puerto Rico. La aseguradora no paga, porque eso es lo que siempre sale en las noticias. Siempre hay dos enfoques y el facturador no hizo nada. El facturador no tiene culpa de lo que estuvo trabajando y definitivamente tienes toda la razón. No hay fondos La asignados para mayoría de educar a la auditoría, facturadora, no. a las codificadoras, a los hospitales. Ese es el resultado de la mayoría de mis auditorías. Te puedo decir el 95% me puedo atrever a decir. Wow. El error está en facturación, reconciliación y ajuste. Ese es el error. Porque muchas veces el médico, culturalmente, recuerda que, ¿verdad?, que hay unas culturas que tenemos que empezar a cambiar, pues también codifica. El médico codifica. El médico en la oficina es el que codifica. Y en los centros Sí, porque ambulatorios pasa se igual. está ahorrando el sueldo de la codificadora. Claro. O de una Y persona que facture y que probablemente la conozca está de pegando, codificación. sí, probablemente la está pegando y cuando hacemos auditoría de documentación versus codificación sí está bastante bien, pero entonces el facturador omite o cuando clasifica, yo le digo como un pareo, como las escuelas de los nenes pequeños, como los pareos del elemental, cuando entonces les toca hacer un pareo de qué sucedió, por qué sucedió en la reclamación, entonces ponen todas las condiciones crónicas del paciente y nunca aparece la condición específica del plan de tratamiento
actual Claro. de la razón del encuentro. Así que sí, el error la mayoría de las veces viene de parte de facturación y las pérdidas financieras definitivamente por errores en reconciliación y ajuste. Así que eso yo conocí un médico que no hacían reconciliación. Y la facturadora, yo le decía, ¿tú sabes lo que es reconciliar? Me dijo, no, yo lo único que hago es facturar. Yo entro la codificación, claro, ya, en el sistema. sí. Ya. Y yo, o sea, no hay manera de que tú sepas cómo está entrando, saliendo el dinero, cómo llega, si las aseguradoras están pagando como debe ser, cuál es el proceso de ajuste. No, yo no sé nada de eso. Y aquí es donde viene la famosa conversación entre colegas de fulano de tal no me está pagando, porque obviamente no vamos a hablar de nombres de aseguradoras, nosotros tenemos buenas relaciones con las aseguradoras. Y yo en ese punto pues tengo que defender el proceso porque lo conozco y sé que si la aseguradora no te paga, definitivamente algo tiene esa reclamación, contratación, del billing provider, de rendering, mala codificación, y ahí política tú vas directamente médica. al médico y le dejas saber. Nosotros lo trabajamos a través... Nosotros, claro está, no pecamos del proceso. Si nosotros tenemos algún error por parte de documentación, definitivamente sí le levantamos un query al médico y que me haga una clarificación de lo que está sucediendo porque maybe la documentación no está sustentando lo que estamos queriendo. Pero en tu caso, para que veas cómo es el caso en hospital. En tu caso, pues ya lo puedes controlar tú, sí, como agencia. Sí. Yo voy a un hospital, como según dices, que no salen las noticias. En un hospital tenemos, y yo me llevo y tengo excelentes relaciones con los directores de finanzas y los directores ejecutivos. Ellos son, y ellas, ¿verdad? Tengo amigas y amigos, ¿verdad? Dentro de los hospitales. Pero no sé qué pasa, que no tienen claro cómo impacta la codificación y la facturación en sus finanzas en el hospital. Y a veces vemos hospitales que están en una crisis y cuando uno entra a auditar, uno dice, ya entiendo por qué hay una crisis. Primero, a veces tienen codificadoras allí trabajando y haciendo como 5 tareas dentro de ese rol. La codificación está atrasada. No cumplen con los días que se tiene que entregar a utilización y a facturación, porque hay unos días que tú tienes que pasar esa codificación a los revisores de utilización, que ahí están las aseguradoras haciendo también ajustes. Claro. Y luego también pasas a facturación. Pero entonces, ¿quién es la persona responsable que está monitoreando ese ciclo de ingreso completo? Hay hospitales que no tienen comité de ciclo de ingreso. Se reúnen, que codificación está atrasado por 20 días, que codificación no está entregando los expedientes completos a utilización, pero se reúnen los líderes. ¿Qué relación tienen los líderes de cada departamento? Eso es otra. Cuando yo llegué a un hospital a trabajar, yo rápido me reuní con los líderes que trabajan conmigo, porque el ciclo de ingreso no es solamente de codificación. Ciclo de ingreso, facturación, codificación y utilización. Yo me reuní y yo dije, yo quiero llevarme bien con ustedes. Claro. Vamos a hacer las paces. Sí. Vamos a hacer las paces. Aquí no vamos a tirarnos. Yo no voy a una reunión a decir no que facturación, no que utilización, no que los médicos, facultad médica. No. Vamos a llevarnos bien. Si nos llevamos bien, créeme que vamos a cumplir con el ciclo de ingreso. Y no es por nada, no es por decir nada, pero yo creo que los tantos años que trabajé en un hospital, casi nunca yo tenía atrasos en codificación. Mi codificación estaba al día. Aún así, en María, que los sistemas se cayeron, que la codificación no se podía codificar, donde yo trabajaba, nunca hubo un atraso. Bueno, siempre hubo el atraso al principio, claro, está en septiembre, pero ya en octubre yo tenía la codificación al día. Porque tenías una buena planificación. Tenías buenas estrategias, ¿verdad? Y eso es súper importante en el manejo del ciclo de ingresos. Tú tienes que tener un plan bien estructurado de quién va a hacer cada qué del ciclo de ingresos. Entonces, todo el mundo tiene que salir un solo informe. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, ustedes, al final del día, todos son bien importantes, pero al final del día yo saco un solo informe financiero. Claro. Y eso es lo que yo trataba siempre en las reuniones, como que el director de finanzas, yo decía, hasta que no llegue el director de finanzas no nos vamos a reunir porque él es la persona, yo soy importante, ok, tú eres importante, pero él es el que va a rendir el informe y él tiene que conocer qué es lo que está pasando en las finanzas del hospital y cómo la codificación o la facturación o utilización se está afectando y va a afectar, el año que viene afecta el presupuesto y va a afectar que las aseguradoras ya no te van a asignar tanto
millones por cierto año, sino que te van a hacer ajustes. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ni codificando bien, ni se está facturando bien, y utilización tampoco está correctamente con los revisores. No es la necesidad médica suficiente para yo seguir dándote los fondos que te estaba dando. No hablemos de la palabra necesidad médica, que esa palabra es... Eso tenemos un tema para hablar de necesidad médica. Está bien fuerte. Es que realmente yo todo lo llevo a... ¿verdad? El análisis en su totalidad, cuando estamos hablando de documentación, facturación, auditoría y los resultados, ¿qué está buscando siempre el gobierno federal? Dime por qué ese paciente necesita ese tratamiento. Dime por qué lo trataste. Entonces, ellos, claro, obviamente lo toman a mal y me están cuestionando mi criterio clínico. No estamos llegando a eso. Porque nadie te va a cuestionar cómo tú trates al paciente y nadie te va a cuestionar sobre tu manejo con el paciente. Lo que estamos buscando es si eso sustenta lo que te van a pagar. Si justifica lo que te van a pagar. Son dos cosas bien distintas. Y el modelo también ahora está cambiando. Ahora ya no va a ser... como lo estábamos viendo antes, codificación con tratamiento. Ahora ellos quieren saber qué servicio, qué nivel de calidad, que se llama el value based. Hasta los hospitales se están cambiando así. Ya los hospitales, los modelos van a ser cómo tú trataste a ese paciente en los 7 días que estuvo el paciente. ¿Por qué estuvo 7 días? Es algo bastante parecido a lo que ya se está implementando por parte de la AMA. O sea, nosotros en el aspecto profesional no estamos tan lejos de esa realidad. Porque en el caso del médico profesional, en las guías de evaluación y manejo, que obviamente tuvieron 2 cambios, 2021-2023, ya viene, ese toque ya viene de ser más... ya no quiero ver el historial del paciente, ya yo no quiero ver realmente cuáles son los objetivos, yo quiero ver que de todo lo que realmente documentaste finalmente que tiene el paciente y cómo lo vas a tratar. No es que no documentes el historial, no es que documentes el objetivo, es que documentes preciso. Sí, a ver, ¿cuál fue tu examinación física? ¿Por qué examinaste eso en el paciente? ¿Y qué encontraste? Y en base a lo que encontraste fue tu resultado, lo que documentaste en el assessment, volvemos el pareo. Ya eso viene. Eso es quality. Eso viene hace tiempito. Eso es calidad del servicio, calidad del tratamiento. Lo encontraste, encontraste un hallazgo, y ¿qué hiciste con ese hallazgo? Las piernas estaban edematosas. Documentaste que las piernas estaban edematosas. ¿Qué hiciste con esa edema? ¿O por qué tienes las piernas edematosas? ¿Sabes? Realmente hay veces que sí, entramos en el escenario de que hay mucho que hacer. Sí. Los médicos trabajan en Puerto Rico con mucha prisa. En los hospitales, el médico está pasando visita y tiene 20, tiene 30 consultas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viendo en los hospitales? Que esto yo lo hablé en el podcast anterior. Los pacientes están llegando escrachados, como ellos dicen, escrachados. Están llegando ya muy complicados. Y cuando vienes a ver, tienes un internista, un infectólogo, un cardiólogo, ¿qué más? Infectólogo, cardiólogo, neurólogo, neumólogo, internista, trabajando con un paciente encima. Tienes un paciente que está complicado en todas las partes, en todos los escenarios. Y tienes un paciente que con una condición que si se pudo haber tratado en una oficina médica como debió, ¿verdad? Que si hubo la prevención y el tratamiento, tal vez la hospitalización hubiese sido de 5 días y tenemos un paciente en 15 días. Si ese paciente en ese punto ya recibe un fondo federal y ya tiene un modelo de capacitación con un profesional, y aquí hay unos modelos que son para el generalista, unos modelos que son para el internista. Ahí que tú eres las aseguradoras sí fiscalizan a ese médico. Porque ese médico ya recibe una prima por ese paciente. Así que ese paciente que está, ¿verdad? Que tiene su descripción como bien la traes, sí tiene un manejo por parte de la aseguradora y le fiscalizan entonces a ese médico y van y sí le cuestionan. Tenías este paciente, llegó así, se empeoró, no tuvo manejo, ¿qué pasó? Dame tu documentación. ¿Cómo lo estabas manejando en la oficina? Es como el chiste del paciente del médico que trató al paciente todo el tiempo la diabetes, pero nunca documentó que tenía una neuropatía diabética en las extremidades inferiores. Y de momento llega la aseguradora que le amputaron la extremidad inferior. Y ahí van a ir detrás del expediente. Y la aseguradora va a decir, pero ¿y cómo es posible que le amputaron si es que nunca hubo una neuropatía? En el hospital se la descubrieron. No, en un hospital tú no descubres una amputación, realmente, a menos que sea algo de emergencia, un trauma. Pero por neuropatía diabética... Y médicos, si nos están viendo, yo siempre recomiendo en ese punto, porque hay pacientes y hay pacientes. Claro. Están los pacientes que no siguen cuidado. No, y que no van a su cita, que no siguen... Ahí están los que van a la cita y no siguen recomendaciones. Y eso se codifica. Eso se codifica. Y yo siempre le digo a los médicos, pues mira, documenta y codifícalo. Como quieran en el expediente. Ponen los códigos Z. Los determinantes sociales. Yo le digo a todo el mundo, ustedes se creen que no, pero es tan importante que ustedes documenten los determinantes sociales. Claro. Esa trabajadora social en hospital, la trabajadora social puede documentar esos determinantes sociales y se codifica sin que el médico lo tenga que documentar. Claro, eso está en las guías.
Claro. Si lo levantaron y hubo un manejo y el manejo, ¿verdad? Se puede ver afectado por un determinante social, tanto en el aspecto profesional se tiene que llevar. Y nos dice cómo está Puerto Rico, cómo están los pacientes. Los pacientes tienen transportación para llegar a sus citas. Los pacientes viven en condiciones infrahumanas. Viven solos. Viven en hacinamiento. Viven con 5 gatos, 10 perros, 4 gallinas. Yo recuerdo cuando yo daba terapia física, yo me encontraba con todo eso. Con todo eso y muchas cosas más. Yo tengo un caso bien chévere con eso del determinante social, porque aquí hubo una reclamación de parte de la aseguradora con un cliente y hubo la aseguradora viene con, ¿verdad? Con parte de la historia de que hubo un mal manejo con la paciente diabética. El médico sí había documentado que la paciente vive sola. La paciente es ciega. Oh, wow. Y la administración de la insulina, la paciente no tenía enfermera asignada, vive sola. Pero el determinante social no estaba documentado. Wow. No estaba ni documentado, ni codificado, ni facturado. ¿Eso es una incapacidad? Claro, pero ¿y cómo tú vas a tener? Es una persona que vive sola, que es ciega, tenía mala administración y tenía ya algunos rasgos de demencia. Ya estaba por ahí asomándose. Eso, claro, maybe tras que se administraba mal, se administraba en frecuencia incorrecta, pues claro que la vas a tener exacerbada. Es como que eso es un muy buen ejemplo. Yo siempre digo, tras que lo tienes que documentar, tienes que pasarlo a codificar y ellos tienen que, los médicos que están bajo el modelo de capitación siempre tienen que enviar un reporte anual. Cada aseguradora le tiene un nombre distinto. Sí. Pero sí tiene que brindar un informe anual en donde tienen que entrar todas las condiciones que estén activas del paciente y todas las que posiblemente se vayan a estar manejando, así sean clasificaciones, o sea, diagnósticos que no se hayan clasificado aún, que estén rulados, tienen que ir como signos y síntomas dentro de ese documento. Sí. Así que hay mucha tela por cortar. Sí. Michelle, y si hablamos del expediente electrónico, la documentación, ¿verdad? ¿Cómo cambia el escenario del expediente electrónico en hospital y en oficina médica? Te voy a hablar un poquito nada más del mío, porque si no, estuviéramos aquí. Sí, yo creo que eso es un tema bastante complejo. Y, by the way, que nosotros estamos trabajando ambas con Acertus y con eHealth Partner, así que eso es un plus para nosotras que tenemos ese beneficio, esa bendición. Pero sí, eso es un tema súper extenso. Pero definitivamente tiene que tener sus peculiaridades. En hospital, el récord electrónico pues tiene que tener la capacidad de que todas las disciplinas puedan documentar. Y no solamente las disciplinas que puedan documentar, es que también tienes que añadir las personas que ven el movimiento del paciente. Ya. Y eso mucha gente no lo sabe. Yeah. Yo que pues desarrollé en el 2014, me tocó crear la infraestructura de un expediente electrónico y ahora también estoy trabajando con compañías de Estados Unidos para eso mismo. Realmente es una infraestructura tan amplia que yo digo, ¿cómo lo hacen los programadores? No sé, de verdad que yo admiro a los programadores de Haití, cómo hacen que toda esa documentación pueda tener interfase. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hasta el de mantenimiento que limpia las camas tiene que saber que el paciente se fue de alta y que esa habitación está disponible para hacer la limpieza. Y dice, ok, ya este cuarto está disponible. Le da release. Y admisiones B. Y dice, mira, el 405B está disponible. Se lo voy a asignar al paciente por criterio de nivel, que en oficina médica entiendo que obviamente no va a pasar eso. Eso no va a pasar. Este paciente va para intensivo. Pues vamos a admitir a este paciente porque lleva tantas horas y necesita un cuidado más elevado que tal vez un paciente que va a medicina, que está tratado en sala de emergencia. Así que hasta el personal de mantenimiento tiene que tener acceso. Si eso en la oficina, eso no se ve así. Al expediente electrónico y otra personal más que yo sé que en oficina médica no está. ¿El de cafetería? No. El de cafetería tiene que ver porque tiene que conocer la dieta. ¿Qué dieta yo llevo al paciente? ¿Qué le llevaron la dieta? Ok, y dice, ya se le llevó la dieta. Y eso, claro, eso se ve en otros módulos más administrativos que tal vez el médico o el clínico ni la enfermera sabe que el de mantenimiento está viendo el expediente. Exacto. ¿Qué acceso que está viendo? Ahí entramos a lo que todo el mundo también debe cumplir en oficina médica, pero yo imagino que tú eres la experta ahí en orientar que todo rol tiene un acceso. Definitivo, sí. La administradora de información de salud, en este caso, el rol que yo tengo en los hospitales, yo debo verlo todo. La mayoría. Tal vez la parte administrativa de Haití, esa parte no, porque yo no programo. Uh-huh. Yo no necesito conocer cuál es la programación de Haití, pero sí yo necesito conocer qué pasó con la documentación de ese paciente y cómo se trató y quién entró a ver el expediente y quién documentó en el expediente.
Y realmente es un mundo, nutricionista, terapia física, si tienen terapia física, porque de acuerdo a los servicios que ofrece el hospital, son todos los elementos que tú vas a documentar. El técnico de radiología, el que va a estar de laboratorio. Terapia respiratoria, terapia física, trabajo social, nutrición, como ya dije, todos los especialistas y subespecialistas médicos, todos los enfermeros con sus categorías, que si LPN, que si RN, que si... ¿verdad? Sí, sí. El enfermero de asociado, el director ejecutivo tiene que monitorear los censos, bueno, por lo menos ver cómo está el hospital hoy cuando llegó, cómo está el censo, cuántas camas ocupadas. Sí, es más de informe. Las estadísticas, que si cuántos partos, que si cuánto llevar los censos que el Departamento de Salud nos exige, que si Alzheimer, cáncer, diabetes. Eso por la categoría de condiciones crónicas que establece el gobierno federal. Exacto. Sí. Vacunación. Nosotros acá, obviamente en el aspecto de la oficina, definitivamente no tenemos algo tan complejo como ellos. En el aspecto de las oficinas, definitivamente nosotros no tenemos algo tan complejo como ellos. Sí, en el área de los consentimientos, sí se tiene que hacer una notificación de cuáles son las personas o los roles que tienen acceso a la información protegida de salud de ese paciente. Cuando tú vas a las oficinas médicas. Eso no se ve. Sí, eso es un error. Y yo siempre digo, si tú vas a decirle al paciente, o le vas a indicar al paciente, ok, tienes que firmar, que ahora está bien común lo del pad o lo del iPad con el lapicito. Eso está súper nice, eso está súper bonito y bien accesible. Pero ¿dónde está el documento que se supone que el paciente lea? Yo creo que ya aquí entra un poquito más de la responsabilidad que nosotros tenemos en cada uno de nuestros roles. Si tú no le dices al paciente, esto es lo que estás firmando, pues estás incumpliendo igual, por más que estás recogiendo la firma. Y yo siempre digo... Incluso recientemente estuve dando un adiestramiento y me dijeron, a mí me enseñaron que en Carpo 2 y 13 de la 1500 es firma aquí y vámonos. Oh, wow. Y yo le digo, ¿y qué es lo que tú le estás diciendo que firme? ¿Entiendes qué es lo que tiene el campo 2 y 13? ¿Le explicas al paciente lo que dice el campo 2 y 13? Porque uno, el paciente está autorizando a usted divulgar la información con la aseguradora para fines de pago. Y otro es porque que el paciente le está autorizando a la aseguradora a pagarle directamente a ese proveedor. Y el paciente sabe que lo que está firmando es esto. A veces es importante siempre tenerlo dentro de los formularios que estén accesibles con el paciente. Y la otra parte administrativa de acceso. ¿Se cumplen las oficinas médicas? La secretaria puede ver todo el expediente, la facturadora ve todo el expediente, el médico ve toda la información. Porque yo sé, ¿verdad? Tú me dirás que la secretaria ve el mundo. Todo. Casi siempre lo ven todo. La administradora ve el mundo. Si hay administradora, hay oficinas que ahora se están manejando como administradora y muy bien. Eso está brutal, eso está súper bien. Pero ve el mundo. ¿Por qué? ¿Quién determina los accesos? ¿Hay alguien de cumplimiento en las oficinas? Eso no está sucediendo. Okay. Sí, eso no sucede. Sí tenemos compañía y tengo muy buenos colegas que tienen compañías de cumplimiento, aunque realmente, y aquí, ¿verdad? Ellos pueden decir, el gobierno federal no requiere tener a alguien aparte de la oficina, eso es muy correcto, no requiere contratar a alguien únicamente para fines de cumplimiento, pero sí el gobierno federal dice, yo te recomiendo que tú le asignes ese rol a alguien, X. Pero sí alguien tiene que tener la responsabilidad y a quién le vas a asignar el rol. ¿Que puede ser la administradora como oficial de cumplimiento? Sí. Tienes que asignarle, entonces tienes que desarrollar su descripción de puesto, entonces tienes que asignarle unas responsabilidades como oficial de cumplimiento de la oficina. Correcto. O sea, eso es parte del manual de cumplimiento. Pero volviendo al tema entonces del récord médico electrónico, es mucho más simple de lo que lo traes en el aspecto de hospital, porque sí, lo que necesitamos, ¿verdad?, es tener un sistema que sea eficiente en lo que es el citario del paciente, en la elegibilidad del paciente, cómo tenerla todo de manera organizada, que tengamos maybe esos cuartitos bien definidos en la oficina. Pueden ser uno, como pueden ser cuatro. Ellos le ponen como office room y tal. Eso está chévere, que tenga buena plantilla para documentar. Y aquí es donde yo siempre le digo a los clientes, recuerden que esto no es para la secretaria, esto no es para el facturador, ni es para el administrador. Esto es para que usted documente. Quien se tiene que sentir cómodo en un récord médico electrónico es el médico, porque ellos son los que van a documentar. Y quien tiene que estar cómodo con la plantilla, con los features, con los tabs, con todo, es el médico. Y que ellos son todos diferentes. Las especialidades completamente. Y hay récord para todo. Y yo siempre sugiero, no sé si tú también lo sugieres dentro de cuando tú haces tus auditorías y cuando estás estableciendo esta comunicación directa con el proveedor, yo siempre le sugiero a todo el mundo, para mí, ese es el éxito de la documentación.
desarrolla templates Claro. de acuerdo a tus diagnósticos más comunes en hospital. Y manejo. En hospital yo siempre sugiero los diagnósticos más comunes, tirar el listado de los top 10 o top 20, los primeros 20, y procedimientos. Porque de ahí, uno como administradora de información de salud, y se lo digo a todos mis colegas, puede sugerir, ok, si nosotros tenemos los diagnósticos principales es cardiología, aquí hacemos bypass a todo el mundo y cateterización a todo el mundo, pues vamos a enfocar un template para los cardiólogos que se dedican a hacer estos procedimientos para que sea fácil y lo lleves. Y también otra cosa más, que él pueda documentar y sostener las condiciones, las comorbilidades y las complicaciones. Claro. Que eso, pues, obviamente eleva también o optimiza lo que es el reembolso. Sí, el punto de los récords médicos electrónicos es que a veces con tantos features que les dan a los mismos médicos, a veces obvian esta información tan importante, entonces la ubicación dentro del mismo subnote casi siempre se quedan en el historial del paciente. Ojo con los templates, todas las condiciones que tú estés manejando del paciente tienen que estar en el assessment. Tienen que estar en el assessment y tienen que estar en el plan. Bueno, pueden estar yo siempre digo, porque a veces me dicen, y si lo pongo, documentalo. La codificadora le toca elevar, ordenar, agrupar. Ustedes tienen unos departamentos de codificación. Recuerda que en el aspecto de las oficinas médicas eso no existe. Diferente. Tú le tienes que decir que sean assessment. Claro, porque recuerda que el médico normalmente es el que te va a codificar en la oficina médica. O la secretaria, como mucho. Pero el que te va a crear, y esto pasa en casi todos los récords médicos electrónicos, el médico va a hacer su documentación y va a crear un super bill, porque ellos brincan el paso del codificador. Sí. Y eso pasa al facturador. Así que ellos son los que completan el super bill que pasa al facturador. Porque el facturador está haciendo aquí una ejecución más medio data entry, más sin embargo, no quita la responsabilidad de que tú tienes que verificar si, por ejemplo, eso es un procedimiento que está alineado a política médica o a cobertura del paciente en el caso de que tenga alguna limitación o que tenga unas reglas específicas por parte de cualquier entidad, que sabemos que aquí hay reglas para cada una de ellas. Yo digo que somos los criollos. Sí. Todo es criollización. Sí, yo quiero, en ese punto y ya que estamos haciendo esta dinámica, que me encantaría que muchas personas accedieran a este video, en ese punto, nosotros necesitamos mejor estructura de parte de ACES, definitivamente. Porque aquí hay una desinformación de, ok, ACES da unas instrucciones, esto se hace un acuerdo contractual con la aseguradora, después pasa a los proveedores. Por eso tenemos a la Oficina de Medicaid Payment Integrity auditando cada uno de los procesos. Audita ACES, audita a la aseguradora, audita directamente al proveedor. No hay conexión. Pero no hay una conexión. O sea, aquí estamos hablando de que, ok, al final del día, ¿cuáles son las guías o las reglas de cobertura o de política médica que tienen que seguir las aseguradoras que están bajo el modelo de Vital? ¿Dónde está esa información? Aquí les dejé la preguntita para que busquen los contratos, busquen entonces en los acuerdos entre los proveedores y la aseguradora, porque eso definitivamente que quizás ayude a que nuestros médicos se queden. Porque mientras más claridad tengamos en los procesos, ya sean, ¿verdad?, administrativos, acuerdos contractuales, yo creo que mientras mejor claridad, pues las cosas se hacen de manera correcta y no tener a esta agencia de sorpresa en las oficinas médicas auditando y diciendo, pues me tienes que pagar $160,000 porque te pagamos incorrectamente por instrucción de ACES. Que lleve la información como es. La información debe llevarse clara a los médicos porque ya la generación ha cambiado y hay que llevar la información clara para que no se nos vayan. Entonces, viendo todas las divisiones que tú tienes y que yo también tengo, porque las dos trabajamos muchos escenarios bien parecidos. Somos bien parecidos, pero no es lo mismo. No. Bueno, ahora mismo con lo de Multiclinic y el último proyecto que trabajé, que es lo de Infinity Health Share Space, se parece un poquito. Sí. Pero dentro de tu división tienes una división educativa. En la de en PBS Educational Resources, aquí estamos ¿Qué es lo que hace? Todo lo que es educación continua con créditos de la AAPC, así que todo el que tenga credencial con la asociación de la AAPC puede tomar cursos con nosotros y nosotros siempre los ofrecemos con créditos, así que eso se lo puede aplicar a los credenciales. Y entramos a todos lados, ¿sabes? Aquí entramos a las convenciones de las mismas asociaciones médicas. Los repasos. Los repasos para el examen de codificación nacional, así que aquí entra el CPC, el CPB, todo lo que tenga que ver, pero con la AAPC. Y lo mío es... Y lo tuyo es diferente. Los repasos con AGIMA, que es CCS, CCA y los RIA, y también RIT, si están disponibles. Lo que pasa es que RIT necesitas un asociado en manejo de información y ese asociado, pues, las universidades en Puerto Rico no las están ofreciendo de manera acreditada. Ya. Y
También yo ofrezco conferencias y por igual hacemos los repasos, también damos talleres acreditados por Educación Continua de AGIMA, que realmente somos bien parecidas, ¿verdad? Sí. Tenemos muchos elementos. Tienes lo de multiclinic, facturas, ¿verdad? Sí, a través de Professional Billing Solution, ahí tenemos una cartera de 87 clientes en nivel isla con 18 especialidades y 32 empleados. ¿Cuántos años tú llevas ya en la industria? Claro que sí. Pero nosotros tenemos la compañía de facturación, nosotros tenemos una cartera de clientes, son 87 proveedores, billing providers. Y cada proveedor pues, puede tener múltiples rendering providers. Y nosotros para manejar esa cartera de clientes tenemos en la oficina, tenemos 32 empleados, lo que es manejando facturación de esos clientes. Y de las especialidades son 18 wow. las que ¿Cuántos trabajamos. años que llevas? 14 años. Wow. Pues Infinity es bebé. Infinity tiene más que 3 añitos. Bueno, cumple ahora la lleva, ¿sabes? 3 años y sí, tenemos... Siempre, ¿verdad? Va a haber una base, va a haber un... Con esto del APRDRG casi cogí, yo creo que todos los hospitales de Puerto Rico, excepto una corporación, pero de ahí en adelante, todos los hospitales utilizaron a esta servidora y a Doralín Machuca, que es mi instructora de codificación. Hay que reconocer que hace mucha falta en la industria porque nadie estaba entrando a los hospitales. ¿Sabes? Ya somos unos cuantos colegas los que estamos en las oficinas médicas, pero entonces volvemos otra vez, cierres de hospitales, en el aspecto financiero hay un desastre financiero y definitivamente hacía falta alguien como tú que entrara a los hospitales. Los hospitales necesitan un programa de cumplimiento robusto y necesitas un pilar, un líder que lleve la información. Si tú, vamos a suponer, un hospital tiene una corporación, ¿quién es la líder responsable de llevar la información del cumplimiento del ciclo de ingreso? ¿Quién es la persona responsable de auditar los procesos de auditoría? Claro. Yo tengo 5 hospitales, yo tengo una líder, pues esa líder tiene que ser excelente, tiene que ser una líder que conozca todo el proceso, no solamente de codificación, administración de información de salud de una RIA. No, también tú tienes que tener, esa RIA también tiene que tener conocimiento de cumplimiento. Si llega una inspección de Joint Commission, si llegó el Departamento de Salud, esa RIA conoce cómo los 5 hospitales se pueden comportar en esa inspección, conoce APRDRG, está llevando la información de manera preventiva a los médicos. Esperamos que empezó en enero 1 para educar a todos los médicos y ver cómo se comporta la APRDRG. Porque déjame decirte, y lo voy a mencionar aquí porque ellos son mis clientes y lo que es el Hospital San Lucas. El Hospital San Lucas es uno de mis clientes y ellos son excelentes educando a todo su profesional. No solamente educaron a los médicos, educaron a los residentes que también obviamente ya son médicos. Claro. Todos los residentes de ellos fueron educados por APRDRG. Y no solamente eso, educaron a todos sus empleados de codificación, facturación. Hicieron un simposio para educar a todos los supervisores clínicos. Y para mí, puede que me equivoque, pero para mí San Lucas... Así que bravo por San Lucas. San Lucas es un hospital que está sólido. Y me gusta que sigue desarrollando residencias porque una de las divisiones que tiene Infinity es una división de educación médica graduada donde desarrolló internados estatales y residencias acreditadas por ACGME. Eso está espectacular. Yo estuve en la convención los otros días en San Diego. Realmente una experiencia única, llena de mucho aprendizaje. Y es lo mejor, porque también no solamente soy la única compañía hasta ahora. Hasta ahora y esperemos que sigan emprendiendo hospitales en eso. Y que educo, ¿verdad? Bajo lo que es una RIA, educando, un concepto bien diferente tal vez a las que ya han estado en Puerto Rico en los hospitales, sino que también, porque soy la única en ofrecer los repasos de las certificaciones de AGIMA, también es la única compañía puertorriqueña que se dedica a desarrollar residencias. Porque sí hay unas compañías que se dedican a desarrollar residencias y a aportar en los hospitales, pero no es puertorriqueña ni por una puertorriqueña y no es por Leslie ni por una recibeña. Muy bien, eso está excelente. Que de verdad... Eso es un orgullo, un honor, definitivo. De verdad que sí, yo me siento muy motivada. Yo creo que por eso todos los días yo desarrollo algo más para los hospitales, porque mi esencia es hospital. Claro. Y trabajé 9, 10 años en un hospital y me lo viví. Realmente yo, no sé si te pasa lo mismo con oficina médica, pero yo soy pasional con los hospitales. Yo no tenía hora de salida. Sí. Yo no tenía hora de salida. Yo llegaba, ponle que no llegaba tal vez tan temprano. Ponle que no llegaba a las 8 ni a las 7:30. Llegaba a las 8:30. Pero yo a las 7, 6:30 de la tarde yo estaba allí. Y si yo
conocía que había un proceso, que si venía la Joint Commission, que si venía el Departamento de Salud. Yo era la primera, tal vez, que llegaba de los primeros líderes a las 6 de la mañana. Yo estaba en los hospitales y no me iba hasta que yo viera que el licenciado me dijera, ya, Leslie. Oye, qué bueno qué bueno que traes ese punto, porque a veces, y qué bueno, y yo sé que muchas personas, maybe que estén comenzando con una compañía, piensan que esto se hace de la noche a la mañana. ¿Sabes? Gente, hay que educarnos y hay que pasar el proceso. Tú no vas a estudiar y vas a ser tu asociado, tu VA, y tú al otro día vas a hacer tu compañía de codificación, de facturación, de auditoría, de lo que sea. O sea, no, eso no va a pasar así tan rápido. Tienes que pasar el proceso. Y yo siempre digo, tienes que pasar el proceso en todos los aspectos. Y tienes tener que experiencia. tienes que trabajarlo. Desde la oficina médica, tienes que entrar a la oficina médica. ¿Cómo tú te conviertes en un buen auditor si tú no has pasado el proceso de facturación, de codificación, del manejo del ciclo de ingresos? O sea, hay un proceso detrás de ello. Ya tú viviste tu proceso y ya tú corriste todas las bases y dijiste, yo me hago experta, yo me hago la mejor, y cuando todo eso pase, que realmente tú tengas dominio de todo, ya. Y la, continuidad. Y la porque continuidad. no es montar la compañía y dejarla ahí que corra. No, eso no es funciona que así. tienes que seguir educándote. Al contrario, tienes que educarte ahora más. Porque ahora las personas responsabilidad. te ven como que eres la pilar. O sea, eres el líder de la compañía. Pues yo tengo que educar, o tengo que por lo menos sostener la educación con los contratistas o con los empleados que uno vaya desarrollando en el camino, porque todo no lo puedo hacer yo. Claro. Y tenemos que educarnos, tenemos que continuar educándonos, tenemos que leer todas las regulaciones que sale de CMS, que estábamos hablando ahorita sobre eso, que hoy CMS te dice una cosa y mañana te lo cambió. Claro. Y si no estamos al día, estamos dando una información que no es actualizada y que puede ser que no sea la correcta. Correcto. Michelle, cuando estás en oficina médica o estás en tu rol, contratada, en donde sea, ¿qué es lo más que te apasiona a ti? Definitivamente dar los resultados. Sí. Me encanta entrar de lleno. Como bien dijiste, pues yo tengo como que muchos sombreros. Una de las partes más lindas que tengo en lo que trabajo es liderar. Así que yo he desarrollado buenos líderes, gracias a Dios, en la compañía, y puedo delegar y puedo continuar con mis proyectos, que me apasiona hacer de todo, entre ellos educar y la auditoría. En los procesos de educar, ver resultados en la educación. ¿Sabes? Yo ver una persona en su desarrollo y que al final me llamen de emoción, llorando, saqué mi certificación. Y ya, esa es mi recompensa. Es como que, done. Eso es lo que me pasó a mí con los repasos. Cuando yo empecé con los repasos en el 2024, de 13 que empezaron, realmente 2 estaban en Estados Unidos. Se conectaban por Zoom todos los sábados. Y yo tuve de 13, 9 tomaron el examen y 9 lo pasaron. Eso es y yo espectacular. me sentía... Mira, pero el año pasado, Triple S me dio la oportunidad de trabajar el primer Coding Academy. Lo vi. De 23 participantes, 21 pasaron la certificación del CPC, de 21 aproximadamente 14 lo pasaron de la primera. Wow. Eso fue un proyecto bien importante en mi carrera. Pues porque aquí yo creaba un precedente. Es como que si ustedes quieren coger el curso, si ustedes quieren pasar la certificación de CPC, pues tienen que ir de una persona que les pueda dar un buen repaso y que las asegure que lo que ustedes están tomando está correcto y que realmente los prepare para tomar el examen. Así que ese fue el resultado, mi satisfacción. En cuestión de auditoría, definitivamente entregar el resultado a mi cliente. Esa es la mejor parte. A mí me pasa igual. Ese es el hook para mi cliente, porque aquí yo te estoy demostrando que tengo el ojo, tengo el dominio del tema, y al final del día que ellos están buscando cómo pueden mejorar y entregar el resultado con un plan estratégico, definitivamente es la mejor satisfacción, ¿sabes? Como que ver sus caras de... Yo he tenido clientes que me han llegado a la oficina, que cuando yo sé que cuando él vea este video se va a emocionar, porque yo siempre cuento esta historia. Él llegó a mi oficina histérico, tenía 2 oficinas, él es cirujano, él tenía 2 oficinas, operaba en 2 hospitales distintos y una especialidad bastante peculiar, valga la redundancia, porque se supone que hiciera un buen dinero, ¿verdad? Tuviese unas buenas finanzas. Y cuando llega a mi oficina, llega histérico, ¿saben? Ellos son bastante... Se estresan bastante de por sí en su carrera, imagínate con la parte financiera. Y me dice así, bien arroyo bichuela, Michelle, si tú no me ayudas y si yo no logro, ¿verdad? Restablecer mis finanzas y que esto yo me voy para Texas a vivir. Wow. Y ahí fue como que, ok, vamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hicimos un proceso de auditoría. Yo verifiqué todo el aspecto financiero en lo que es facturación. Así que es lo importante de uno tener un clearinghouse que tenga buenos reportes. Así que yo tuve que hacer una evaluación de los reportes dentro del clearinghouse e investigar. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿cuánto más o menos estás haciendo al mes?
entre las 2 oficinas, cirujanos, operan 2 hospitales, 15,000. Y yo le dije, de una yo le dije, eso está mal. No, eso está mal. Aquí el número no me cuadra, pero ni aunque tuvieses una sola oficina. Ni una sola oficina. Para la especialidad de él. Para la especialidad. Es como que... Y estás haciendo procedimientos. Estás haciendo procedimientos en sala de operaciones. De por sí, ya yo con saber su especialidad en 4 procedimientos son $15,000. So, este cliente, yo siempre cuento la historia, actualmente ya cerró una oficina, no opera en uno de los hospitales, ya por fin tiene un día libre a la semana, así que trabaja 4 días a la semana. A él le encanta estudiar y le encanta buscar otras alternativas. Y está haciendo en una sola oficina mucho menos días, operando en un solo hospital. Una sola vez a la semana me opera paciente y puede que uno, maybe como máximo 2, está haciendo sus $40,000 al mes. Mira. Y cuando uno ve esas reacciones y uno ve esos resultados y las reacciones de ellos, como que gracias, de verdad, si no fuese por ti, yo no estuviese en Puerto Rico. Wow. Y es una especialidad que tras que está escasa en Puerto Rico, él es uno de los pilares. Y es como que no, tú te tienes que quedar aquí. Sí. Tú te tienes que quedar aquí para ver los pacientes de nuestra isla. Todas las especialidades, yo digo que hasta lo que a veces no mencionamos, pero todas las especialidades hacen falta en Puerto Rico. Realmente hasta un médico generalista, internista y todas las subespecialidades que hay hacen falta en Puerto Rico. Pero volviendo al tema de la pasión, a mí, cuando yo trabajaba en hospital, no estaba antes de montar Infinity, a mí lo más que me apasionaba era leer expediente. ¿De verdad? Leer expediente y con manejo de riesgo. Tenía una excelente relación con la de manejo de riesgo. Cada vez que caía como una demanda, litigio, posible litigio, a mí me encantaba. Y no es que me encantaba por la parte del hospital. Al contrario, me encantaba para ver cómo podíamos defender el hospital. Uh-huh. Cómo el hospital podía cubrirse dentro de sus responsabilidades, que el manejo clínico se dio de la manera correcta y que fallaron tal vez otras cosas o hasta el mismo cuidado del paciente, los familiares muchas veces, pero todo eso se tiene que documentar. Y me encantaba sentarme con la de manejo de riesgo y el director médico a evaluar desde que el paciente llegó a sala de emergencia. Cuento. No, yo era loca de que yo entraba primero antes de que yo decía, llegó el litigio. Ok, empezaba a imprimir desde que el paciente llegó, el sistema de turno. El paciente hizo el turno a las 11:15 de la mañana. El triage lo hicieron a las 11:45. Registro le abre expediente a las 2:15. El médico lo vio a las 2 de la tarde. Espérate. Auditor ahí 2:15, 2:15 a 2 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el doctor? Sí. A veces sala de emergencia tiene 3 médicos. ¿Dónde estaba el doctor? Estaban atendiendo un código rojo. Estaban todos cuando chequeamos los días, chequeamos las estadísticas, chequeamos el censo, verificábamos todo. Es que estaban los médicos manejando una urgencia, ¿verdad? Allá, en un paro. Y luego empezamos otra vez. Y ahí volvemos. Manejo clínico desde la enfermera, cuando empieza a administrar medicamentos, tomar órdenes. Ese ojo de auditora que se desarrolla ahí. Me a mí encantaba. definitivamente, yo siempre digo, aunque uno haga todo ese proceso, es que va a pasar después. Porque sabemos que ese proceso es bien importante para entregar los resultados. Y se ve, por eso te digo, en las auditorías a mí me gusta ver los resultados, ver qué va. Yo ahora mismo tengo un caso que se va a estar viendo en el tribunal. Radicó el abogado en el tribunal de primera instancia y por la certificación de auditoría pues me contratan como perito especialista. Y entonces hubo unas diferencias en el proceso. Y al final del día lo que estamos buscando es cuál es el resultado para el cliente. Es como que hay un recobro injustificado, pues hay que ayudar al cliente. Claro. Así que eso es lo que realmente a mí me apasiona. Mira, ver cómo defendíamos el hospital, qué pasó, sí, se atendió bien, tuvo todo bien, los elementos estuvieron bien. Es que la complicación del paciente ya eso es manejo clínico. Pero entonces ahí me encantaba con el director médico porque me decía, Leslie, que como quiera se iba a complicar. Y yo, ¿pero por qué? ¿No fue porque se tardaron en el tratamiento? No. Mira lo que pasó con esta condición del paciente y empezamos a revisar análisis. Eso obviamente yo soy enfermera. Claro. Y entiendo bastante los resultados de los laboratorios y radiología. Y también, como yo siempre he estado, como estábamos hablando ahorita, hay que ser entrometido, ¿verdad? Sí. Pues yo siempre he tenido muy buena relación con los médicos. Y con esto de los resultados en radiología, las placas, yo me pegaba así, yo le decía al doctor, ¿cómo tú sabes que tiene una neumonía? Mira, Leslie, mira los infiltrados, mira cómo se ve el pulmón. Está brutal porque tú estudiaste en enfermería, pero yo no. Y yo he tenido que aprender en este proceso de codificar correctamente. Yo he cogido cursos de anatomía, fisiología, terminología médica para poder entender. O sea, si tú vas a estudiar codificación,
Tú tienes que tener una buena base. Tienes que coger terminología médica y anatomía y fisiología humana. Porque si no, no vas a entender. O sea, una tenotomía, una fasciotomía, una decompresión, un reemplazo de articulación. Yo no soy clínico. Y yo he tenido que abreviaturas. Sí. Las abreviaturas. Porque Yo si no siempre lo vas a hago un codificar chiste. bien. Yo siempre hago un chiste de nuestras anécdotas. Me vas a hacer un chiste de lo que tú has visto en el expediente. Mira mi anécdota. Yo tenía, obviamente, que leer todos los expedientes cuando van a ser divulgados para médico legal. Cuando son divulgados normal, pues no los revisaba y la misma de divulgación se tenía que asegurar que ese expediente estaba completo en todas sus partes. Pero ya cuando es un litigio, ya yo tengo que analizar ese expediente y yo lo leía. Yo tenía que leerlo completo. Pues yo me encuentro una nota de progreso, un paciente que murió, expiró, ¿verdad? Clasificación de Medicare, expiró. Cuando veo la nota y era de un interno que lo quiero muchísimo, que ya no es interno, yo creo que está haciendo la subespecialidad en nefrología, si no me equivoco, en infectología. Está haciendo una subespecialidad. Él era interno y es de Atillo. Y yo le digo, doctor, ¿qué significan estas siglas? Yo estoy clínica, yo estoy envuelta en mi expediente, en mi rol. No estoy pensando en otras siglas que jamás y nunca tú no te imaginas que van a estar en el expediente. QDP, que descanse en paz. No. Y yo empecé cuadrante. No, pero ¿y la P? ¿De qué era? Y yo, ¿pero qué pasó? Yo, doctor, tuve que llamarlo porque yo busqué el manual de mis abreviaturas. Porque para eso se documentaba manual. Y yo empiezo, doctor, ¿qué pasó aquí? Y me dice, ay, es que yo me identifiqué tanto con esa paciente, con mi abuelita. Y le puse así que descanse en paz. No. Y yo, doctor, este caso es litigio. Este caso, ellos van a pensar que usted se está mofando de la muerte del paciente. Así que hazme la nota de muerte otra vez. Tienes que sentarte al ladito mío porque tienes que documentarme lo mismo que documentaste. No puedes alterar nada de la documentación. Y por favor, no me documentes el que descanse en paz. Sí. No era en español, era en inglés. Ahora me acordé, disculpa. Era RIP. Rest in peace. Era esa sigla. Y yo... Tú buscando en todos los libros de abreviación. Sí, te puedo entender. Realmente es una historia que yo jamás... Y eso fue como... No voy a decir el año porque se va a saber cuál es el interno, pero realmente fue hace mucho tiempo. Y yo siempre la cuento porque de verdad que jamás y nunca yo me reí tanto. Primero que me dio como que... ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Porque yo siempre he sido pasional en lo que yo hago. Claro. Y mi documentación ¿Por eso era es como... el éxito? Yo monitoreaba tanto esa documentación que a veces yo me enojaba conmigo misma porque yo decía, pero ¿por qué yo me enojo por algo que no lo documenté yo? Lo documentó el doctor. Y yo iba donde el doctor, no me documente los chismes del paciente. Para eso hay un formato, manejo de riesgo. Tiene un formato, tiene los incident report o tiene un evento de quejas y querellas donde tú me documentas que si habló malo, que si el familiar, que si... Pero no me documentes todo eso en el expediente. A mí no... Realmente me interesa porque me gusta. Claro, a quien no le gusta saber qué es lo que está pasando ahí. Claro. Pero no tiene relevancia lo que vamos a estar documentación clínica. El expediente es documentación clínica. Sí. Pero de verdad, ¿y tú qué recuerdas un expediente? A mí realmente lo que siempre me da gracia es cuando hacen los famosos dibujos de los procedimientos. Es como que ahí es donde yo digo, ¿sabes? Tengo que virarlo. ¿En cuál cuadrante era? El lump, en cuál cuadrante se dibuja en el seno, no me hacen los cuadrantes, me hacen la bolita como el lump en el seno, entonces es overlapping, no es overlapping, es el cuadrante inferior, es el izquierdo, el derecho, ¿sabes? Porque no hacen los dibujos correctamente y a veces cuando quieren documentar a raíz de los dibujos, tú no eres Picasso, yo necesito el cuadrante, realmente, ¿dónde está? Si yo fuera médico, fuera así. Sí, yo lo dibujara lindo. A mí me dibujan pies, me dibujan los cuadrantes, o sea, ahí es donde realmente yo tengo que virar mucho, es como que no entiendo qué es lo que me estás queriendo decir. Y uno se ríe, uno se enoja, pero uno se ríe. Claro, porque pues yo digo, ellos por salir de esto, pues me cogen el reporte y como que te lo dibujo todo ahí y a veces yo no sé ni lo que me estás dibujando. Y yo no puedo interpretar un dibujo, yo interpreto lo que tú escribes, no el dibujo. Tú le puedes decir a la aseguradora, este dibujo significa tal cosa. No, porque me van a decir igual, tú ni interpretas Picasso ni el doctor es Picasso. Yo necesito que lo escriba. Realmente cuando es más en cirugía general, los mismos podiatras que hacen muchos dibujitos, o a veces he tenido casos en donde usan el mismo documento donde si están todavía manual, que yo obviamente trato de eso, que ya salen de esto. Tenemos médicos que todo documentan. Médico debe documentar en un expediente electrónico. Por favor, pues cuando todavía están en el proceso manual, pues le hacen entonces el dibujo explicativo al paciente.
y me dejan de escribir porque le hicieron el dibujo al paciente. Entonces volvemos a lo mismo y que estoy teniendo el libro de pintar. No puedo. Que no puedo con el libro de pintar. Mira, necesito que cuando era expediente manual en los hospitales, un error. A veces la gente no sabe, bueno, ya gracias a Dios que ahí está el expediente electrónico. Pero antes la gente desconocía cómo se tachaba un error. Un error, una línea horizontal, error, la palabra error y las siglas. Y las siglas. LPR, en mi caso, Lely Padín Rosario. Y una línea nada más. Sí, y no es yo que le hagas yo le tenía que explicar a los médicos el por qué la línea. Porque CMS y toda persona aseguradora, toda persona auditora quiere saber cómo fue que te equivocaste. Claro. Porque qué era la palabra que estabas escribiendo que la tachaste. Claro. No, quiere decir que me vas a tachar todo un párrafo. Sí. Para eso están las enmiendas y los adendum. Fíjate, aunque cuando te hacen el garabato así. El garabato lo hemos ido corrigiendo, pero a mí me pasa mucho en las correcciones. No es que todavía no pase y sí, siempre educamos sobre ese punto en cuestiones de lateralidades. Pasa bastante. Sí. A veces se confunden y realmente el paciente vino por el lado derecho y cuando documentan el procedimiento es en el lado izquierdo. Sí. Y eso sucede todavía. Se ve bastante. Cuando estamos hablando de lugares anatómicos, ¿verdad? Y hay una discrepancia, pues sí, veo bastante todavía los tachones. Okay. Yo creo que yo quiero compartir algo y quiero compartir una anécdota y quiero llevar un mensaje más en el aspecto social. Nosotros y yo actualmente estamos en el 2026. Hasta junio soy presidenta del Comité de Patronos Estatal. Así que adicional a todos los 20 sombreros que tengo, estoy en un ¿verdad? Trabajo como voluntaria. ¿A quién represento? A los pequeños comerciantes de nuestro país. Porque más allá, ¿verdad? Nosotras somos comerciantes, así que impactamos directamente lo que son las finanzas entrantes de la isla. Uno de los proyectos que está trabajando la Secretaría del Departamento del Trabajo, que se le asignó por parte de la gobernadora, es el proyecto de cómo insertar a la fuerza laboral nuestros adultos mayores. Puerto Rico es un país viejo. Y este mensaje se lo tiene que llevar todo el mundo. Es un país viejo. Quiere decir, nuestra nueva generación... Nosotros tenemos, y eso es estadístico, son mucho menos los que van a entrar a la fuerza laboral, más allá del aspecto, ¿verdad?, de natalicio, es los que emigran. Así que tenemos personas que se nos van de la isla, que son jóvenes, que buscan emprender en otras partes del mundo, así que tenemos que darle oportunidad al adulto mayor a entrar a la fuerza laboral. Y eso es un problema, ¿verdad? Un aspecto que tenemos que mirar, es una situación que tenemos que trabajar. Y cuando hablo del problema es que el aspecto de contratación no se está dando. Y eso es lo que, ¿verdad? Ejecuta la palabra problema. El problema no es que tengamos una población adulto mayor, ¿verdad? Que seamos un pueblo que va envejeciendo bastante rápido por el problema que tenemos de las personas que entran. Es que no hay un proceso de contratación. Pero más allá de eso, yo dije, ok, yo tengo que buscar la manera de cómo darle un pequeño giro a esto y yo tengo que atacar la situación entonces de los que se nos van. Porque entonces ya no estamos hablando de que ya en el sombrero que nosotros tenemos vemos los médicos, fine. Pero ¿dónde están entonces los jóvenes? Los que se supone que entonces nos ayuden a construir un mejor futuro. Eso no los vamos a tener. Se nos van a ir. Hay que buscar cómo retenerlo. Así que aquí, ¿verdad? Es un llamado más social. Y yo creo que todos los que tengamos una profesión y que estemos, ¿verdad? Y que estemos en un punto de emprendimiento, de la manera que sea, contables, ingenieros, facturadores, codificadores, todos los que tengamos compañía, manejo de negocio, desarrollo de negocio y todas estas cosas, tenemos que entrar a las escuelas high school, tenemos que entrar a las escuelas vocacionales, tenemos que ir a las universidades. No tenemos gente que apoya a estos niños, no los tenemos. Así que yo creo que más allá de sentarnos, ¿verdad? Y verlo como una crítica en nuestro país y entrar a las redes sociales. Yo digo, mira, entrar a las redes sociales y hacer scroll es fácil. Desde el mueble siempre es fácil. Uh-huh. Desde la cama siempre es súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? Y no podemos esperar, claro está, que el gobierno lo haga todo. No va a funcionar así. Yo creo que los millennials somos los que nos toca. Así que el llamado definitivamente es a los millennials. Tenemos que hacer algo. Así que yo, en mi aspecto personal, más allá de todos los 20 sombreros que tengo ese proyecto este año, me lo propuse. Ya estamos entrando a las escuelas vocacionales donde están dando los cursos de facturación y codificación. Y por lo menos
un ratito, una vez al mes, 4 horitas que entremos. Mira, yo no soy una super mega reclutadora, yo no trabajo en agencias de reclutamiento de empleados y yo estuve hace 2 semanas dando un adiestramiento en una escuela vocacional en San Juan de cómo ellos prepararse para esa entrevista. Muy bien. De cuáles son las políticas y procedimientos básicas que ellos tienen que cumplir, como por ejemplo, tan fácil como es usar el ponchador, llegar a tiempo. Las responsabilidades. Las responsabilidades, pero son políticas y procedimientos que ya están estándar en las empresas, que muchas todavía no, ¿verdad? Entienden que operacionalmente eso no se puede flexibilizar y yo soy una de ellas porque trabajamos bajo operaciones y operaciones pues hay una meta que cumplir y esas cosas ellos no las entienden y yo puedo entender a los maestros que dicen, no podemos con la carga porque es que es demasiado y tras que tengo que enseñarles sobre la materia, también tengo que enseñarles en su aspecto personal. Porque también, ¿verdad? Soy psicóloga, soy trabajadora social, le tengo que dar la materia, también lo tengo que preparar para el campo laboral. Es mucho eso. Yo dije, pues, maybe es algo donde yo puedo aportar, porque yo recluto para mi compañía, así que yo entiendo, y representando al comité de patronos a nivel estatal, que puedo escuchar lo que ellos, ¿verdad? También están pasando con lo que es el proceso de reclutamiento. Pero yo dije, hermano, es algo que nos toca, como país nos toca. Entonces, siempre estamos en la queja, pero no tenemos gente que esté accionando sobre eso. Uh-huh. Así que mi llamado definitivamente va a ser que tienen que aportar más a lo que es la juventud de nuestro país. Sí. Ellos necesitan líderes, ellos necesitan un norte y actualmente Puerto Rico no tiene eso. Así que ese sería mi llamado. A todos los que quieran estudiar facturación y codificación, no les quiero vender sueños, no montas una compañía de la noche a la mañana, lo puedes lograr, hay que prepararse, hay que educarse, hay que caminar, ¿sabes? Hay que recorrer ese camino, tienes que definitivamente correr todas las bases, prepararte bien y maybe sí en un futuro, cuando te sientas listo y tú vas a saber cuando estás ready. Uh-huh. Puedes montar la compañía que guste. Siempre les recomiendo buscar organizaciones de Estados Unidos, así como lo que es la que tú representas, Ágima, y la AAPC son muy buenas organizaciones para prepararse en cualquiera de las certificaciones, ya sea codificación, facturación y auditoría. Así que ese es el llamado. No se pierdan estos episodios de Infinity HIM Consulting. Hoy estuvimos con la invitada Michelle Rivera. Michelle, gracias. No, gracias por llegar. Realmente me encantó. Tenemos una sinergia excelente. Sí. Tú tienes tu campo, yo tengo el mío y nos respetamos y yo te admiro demasiado. Sé que esto, Mujeres al Poder. Sí, cerquita, porque tú eres de aquí cerca también, pueblo vecino de Arecibo. Realmente estos episodios son educativos. Yo siempre sugiero que para tú ser un excelente profesional, no importa el área que ustedes se destaquen, hay que educarse. Yo creo que somos los que nos gusta sobresalir o nos gusta la profesión, somos estudiantes eternos. Eternos. Y no solamente educarnos en lo que conocemos, también tenemos que educarnos en otras cosas. Yo siempre digo que yo soy salud desde los 14 años porque estudié en una vocacional, estudié enfermería, luego hago bachillerato en enfermería, luego estudio terapia física, luego administración de información de salud. Así que realmente desde los 14 yo conozco lo que es salud. A veces me hablan de ingeniería y pero me he tenido que educar en ingeniería, me he tenido que educar en proyectos y me encanta. Así que toda persona que quiere sobresalir en lo que hace, no paren de educarse. Uh-huh. Como dijo mi compañera Michelle, hay asociaciones siempre en la profesión que nosotros hacemos, hasta para un contratista hay asociaciones que pueden educarse y a veces creemos que es un gasto y no es un gasto, es una inversión. Uh-huh. Realmente desen el viajecito a esas convenciones que se hacen para que aprendas más sobre lo que hace tu profesión en el mundo o en el estado donde estamos, ¿ok? Así que síganos en nuestras redes, bajo Infinity HIM Consulting, bajo Leslie Padín. Infinity tiene otras divisiones, tienen que visitar nuestras oficinas, que es Infinity Health Share Space, aquí bien cerquita en la Marginal, quedaron hermosas. Todo profesional de salud que quiera trabajar desde una comodidad con alta velocidad puede contactarme, yo les ofrezco los detalles, pero también todo médico que quiera montar su oficina médica sin tener que incurrir en los gastos o la inversión de una infraestructura, Infinity Health Share Space tiene todo, tiene las oficinas amuebladas y todo ahí. Y Michelle, ¿dónde te contactan a ti? Bueno, pues si quieren seguirme en la página de educación es PBSC Educational Resources. Tengo Instagram y Facebook. También estamos trabajando con la plataforma de YouTube, así que vamos a estar ofreciendo educación continua bastante cortito en YouTube, así que igualmente PBSC Educational Resources. Y al igual que Leslie, ¿verdad? Tenemos la división de Multiclinic en Manatí. Igualmente estamos rentando espacios para los médicos, ya las oficinas están super set, así que es algo que compartimos, Arecibo y Manatí.
Así que usted, profesional, puede médico, terapista, nutricionista, psicólogo. Que te renten un día y me renten un día. Claro, ves pacientes en Arecibo y ves pacientes en Manatí. Claro. Y lo importante, pues, por un bajo costo, es alquilado, así que bueno, no tienen que incurrir en lo que es gastos o inversiones, sino más bien un lugar donde pueda tener su cartera de pacientes, incluso puede crear diferentes carteras de pacientes en pueblos distintos. Así que en lo que es redes sociales, igualmente, Multiclinic LLC, me consiguen. Recuerden que siempre estamos grabando nuestros podcasts en Onda Studio aquí en Arecibo. Definitivamente Onda, así que nos vamos a ver en la próxima porque esto no se va a quedar aquí. Claro que sí. Gracias.